malformaciones o las anomalías congénitas. Estos tipos de malformaciones congénitas y el desarrollo del riñón y la vía urinaria son una de las causas más frecuentes de nefropatía terminal en pacientes menores de 21 años y son responsables de hecho de un 40-50% de los casos de insuficiencia renal pediátrica en el mundo. Entre algunas de estas anomalías tenemos primeramente la agenesia renal, que es una malformación congénita poco frecuente del tracto renal que se caracteriza por la ausencia total del desarrollo de uno o de ambos riñones. Hay casos en los que la agenesia puede presentarse bilateral, pero es completamente incompatible con la vida y solo suele encontrarse en muerte innata. También puede asociarse a malformaciones congénitas o defectos de miembro, como la hipoplasia pulmonar, y la agenesia también puede ser unilateral, no solo bilateral. Sin embargo, es infrecuente y es compatible con la vida normal, más no se asocia a otras malformaciones. Y lo bastante interesante de esto es que es más común en niños varones. Luego está la hipoplasia renal, que es caracterizada por el desarrollo normalmente pequeño de uno o ambos riñones, lo que generalmente puede afectar su función, y esta se debe a una adecuada ramificación del leposo uretral, lo que resulta en un riñón pequeño y subdesarrollado. En el riñón ectópico, que es otra de las anomalías, es una anomalía congénita en la que uno o ambos riñones no se encuentran en la posición anatómica vital de la fosa renal. Y en esta condición se desarrolla debido a que no hay una alteración en el proceso normal de migración renal durante la embriogénesis. Entonces la ubicación más común es en la pelvis, pero también puede encontrarse en el retroperitoneo, zona lumbar o incluso en el lado opuesto, y esto se denomina riñón en herradura si están fusionados. Y de hecho, pasando a la otra anomalía congénita, tenemos el riñón en herradura, que es una anomalía en la cual los dos riñones están fusionados en los polos inferiores, formando una estructura llamada herradura. Sin embargo, la mayoría de los casos, la fusión puede ocurrir en los polos superiores y no solo en los inferiores. Esta fusión renal forma una banda de tejido renal fibroso que conecta ambos órganos y ocurre debido a un defecto en el desarrollo embriológico del sistema urinario, específicamente en la migración y separación de los riñones. De la nefroesclerosis benigna, en su tiene involucrados procesos principales bastante importantes en las lesiones arteriales. Primeramente se encuentra el engrosamiento de la media íntima, la media y la capa íntima de la arteria, que ocurre en la respuesta a cambios hemodinámicos, envejecimiento, defectos genéticos o una combinación de todos estos factores. Luego está el otro proceso, que es el depósito hialino en las arteriolas, causado por parte de la extravasación de proteínas plasmáticas a través del endotelio dañado y por incremento del depósito de la matriz de la membrana basal. En la morfología macroscópica de esta afectación tenemos los riñones de tamaño normal o moderadamente reducido, que pesan alrededor de 110 a 130 gramos, su superficie cortical con granularidad fina y homogénea, similar a la de un cuero áspero, y pérdida de masa y volumen cortical debido a la cicatrización. A nivel microscópico tenemos arteriolas que tienen un ensanchamiento en la luz por el engrosamiento y alinización, y también tenemos arterias interlobulares y arciformes que la hiperplasia fibroelástica, por hiperplasia fibroelástica, y el parénquima renal también se encuentra atrofiado e isquémico con bastantes parches y focos de atrofia tubular. En la clínica de la nefroesclerosis benigna no suele causar una insuficiencia renal o una uremia, aunque puede haber una ligera reducción del flujo sanguíneo renal debido a lo que ya mencioné y de la tasa de filtración glomerular, lo que va acompañado también ocasionalmente de proteinuria leve. Sin embargo, en ciertos grupos de pacientes hipertensos tienen un mayor factores de riesgo de desarrollar una insuficiencia renal. Luego está la nefroesclerosis maligna, que es una forma de nefropatía asociada a hipertensión maligna o la fase de aceleración de la hipertensión, que su patogenia se caracteriza por implicar un daño vascular inicial en los riñones, lo que aumenta la permeabilidad vascular, provocando por ende, como sabemos, necrosis fibrinoide en arteriola y también pequeñas arterias, además de inflamación y que se provoquen ciertos casos de trombosis e hiperplasia del músculo liso, causando arteriosclerosis, arteriosclerosis hiperplásica y estrechamiento luminal. La morfología macroscópica de esta afectación es que el tamaño del riñón varía según la duración de la intensidad de la enfermedad. También pueden haber hemorragias petequiales puntiformes en la superficie cortical, lo cual da un aspecto característico de picaduras de pulga por la ruptura de arteriolas o capilares glomerulares. Y a nivel microscópico, la necrosis fibrinoide de la arteriola está presente, además como el engrosamiento de la íntima de la arteria y las arteriolas lobulares, que esto último se da por proliferación concéntrica de las células de músculo liso, con presencia de capas de colágeno y material proteoglicano, lo cual también puede estar acompañado o estar asociado a arteriolitis y trombosis. En las manifestaciones clínicas de esta afectación tenemos que se caracteriza por la presión arterial sistólica mayor a 220 miligramos por decilitro y la diastólica mayor a 220 miligramos por decilitro, además de que está acompañada por papiledema, hemorragia retinal, urinaria. Tenemos la hidronefrosis, que su patogenia se caracteriza por producir una obstrucción del flujo de la orina, lo que genera por consecuencia una dilatación de la pelvis y cálices renales y la atrofia renal progresiva. En la morfología macroscópica, el riñón varía de tamaño según el grado y la duración de la obstrucción y puede estar ligeramente o masivamente agrandado. En casos crónicos avanzados, el riñón se convierte en una estructura quística de paredes finales de 15 a 20 centímetros con atrofia severa del parénquima y obliteración de las pirámides. En nivel microscópico puede haber una dilatación de la pelvis y los cálices, inflamación intersticial, y en casos crónicos una atrofia tubular cortical, fibrosis intersticial difusa y también amputación de las pirámides y adelgazamiento de la corteza. En las manifestaciones clínicas, la obstrucción aguda puede causar dolor por distensión del sistema colector y los síntomas iniciales dependen de la causa subyacente, ya sea por cálculos o hiperplasia prostática. En la obstrucción bilateral parcial, la incapacidad para concentrar orina la capacidad de concentrar orina se manifiesta como poliurinituria, y la obstrucción bilateral completa puede provocar oliguria o anuria y es mortal en caso de pacientes que no reciben tratamiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo bastante importante, que es como la urolitiasis
juega un papel importante en su desarrollo. Bueno, en este caso contribuye el desarrollo de la hidronefrosis al obstruir el flujo urinario, generalmente cuando un cálculo se aloja en el uréter. Entonces, esta obstrucción va a provocar una dilatación de la pelvis renal y de los cálices, aumentando la presión y causando daño renal progresivo si no se trata. Y ahora hablando de la urolitiasis, tenemos que se describen 4 tipos principales de cálculos, de los cuales voy a hablar más adelante, y todos ellos se encuentran con una matriz orgánica de mucoproteína que supone de un 1 al 5% de su peso. Si bien hay muchas causas que pueden iniciar a propagar los cálculos, el determinante más importante es el aumento de la concentración de los componentes de los mismos en la orina en una cantidad que supere la solubilidad o la sobresaturación. En la morfología de la urolitiasis tenemos que se forman en la pelvis renal, tienden a ser pequeños con un diámetro que puede variar de 2 a 3 milímetros y pueden tener un perfil liso o adoptar una forma irregular dentada con espícula, además de que la acumulación a veces puede progresar y por consecuencia provocar el desarrollo de estructuras ramificadas que se conocen más como cálculos coraliformes que crean un molde del sistema pélvico y calcial. En la clínica, lo más importante saber aquí es de que los cálculos más pequeños son los más peligrosos y que ya que atraviesan los uréteres, lo que produce por consecuencia cólicos, que es una de las formas más intensas de dolor y además de obstrucción uretral, mientras que los cálculos los más grandes al no entrar en los uréteres se manifiestan silentes en el interior de la pelvis renal y normalmente los cálculos más grandes se manifiestan como hematuria y nada más. Y en el caso de los tipos de cálculos renales tenemos los 4 principales que había mencionado, de los cuales iba a hablar. Tenemos primeramente los cálculos de oxalto cálcico que se asocian con hipercalcemia e hipercaluria en el 5% de los pacientes, los cálculos de fosfato amoníaco magnésico que se forman principalmente después de infecciones bacterianas como por ejemplo los estafilococos que convierten la urea en amoníaco, y los cálculos de ácido úrico que son frecuentes en sujetos con hiperuricemia como gota y enfermedades que impliquen un metabolismo celular rápido, y por último los cálculos de cistina que se deben a defectos genéticos de la reabsorción renal y de... Bueno, ahora continuando con las neoplasias, tenemos primeramente el carcinoma de células claras del riñón, que este es un tipo más frecuente, representando entre el 70 y 80% de los cánceres renales, y su patogenia se caracteriza porque se observa una pérdida de secuencia en el brazo corto del cromosoma 3 o 3P, que puede resultar como de lesiones o traslocaciones cromosómicas. Esta pérdida incluye un gen VHL que actúa como un gen supresor tumoral. Los factores de riesgo a tomar en cuenta en este tipo de carcinoma son el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión, las enfermedades renales crónicas que pueden, como condiciones de enfermedad poliquística renal que aumenta el riesgo, y la exposición de sustancias químicas, debido a que ciertos carcinógenos como el asbesto o compuestos orgánicos volátiles pueden tener pueden aumentar un mayor riesgo. En la morfología, el carcinoma de células claras, el patrón de crecimiento varía desde un sólido a trabecular o tubular. Las células tumorales son redondeadas o poligonales que presentan un abundante citoplasma claro o granular que contiene glucógeno y lípido. Estos tumores tienen una vasculatura ramificada y pueden mostrar áreas quísticas y también sólida. Sin embargo, la mayoría de los tumores son bien diferenciados, pero algunos muestran cierta atipia nuclear como presencia de núcleos pleomorfos y células gigantes. En el caso de la clínica o de las manifestaciones clínicas tenemos las 3 principales características, que son el dolor costovertebral, la masa palpable y hematuria, que puede ser intermitente y a menudo microscópica. Sin embargo, estas se observan solo en el 10% de los casos. Este tumor se caracteriza porque tiene una tendencia a ser asintomático y puede alcanzar un tamaño bastante considerable, lo que puede llevar a síntomas generales como fiebre, malestar, debilidad y pérdida de peso. Ahora pasando con el carcinoma urolitial de pelvis renal, tenemos que el 5 al 10% de tumores renales primarios se originan del urotelio de la pelvis renal, y la patogenia de estos tumores se caracteriza porque se desarrolla por alteraciones malignas del urotelio similares a los tumores de vejiga urinaria, también por exposición crónica a toxinas como analgésicos y agentes ambientales como la bacteria endémica en los Balcanes. Además de esto puede inducir un daño en el epitelio que recubre la pelvis renal. Los factores de riesgo a tomar en cuenta en este tipo de carcinoma son nefropatía por analgésicos, nefropatía endémica de los Balcanes, como ya mencioné, los factores de riesgo, el tabaquismo también, y la exposición ocupacional a productos químicos como por ejemplo la amina aromática. En la morfología macroscópica tenemos que generalmente son pequeños, visibles dentro de la pelvis renal, sin embargo, y pueden ser papilares o planos, además de que las lesiones pueden invadir la pared de la pelvis renal y los cálices. Y a nivel microscópico son idénticos a los tumores ureteliales de la vejiga, y se pueden observar focos de carcinoma in situ en un urotelio macroscópicamente normal, además de que puede haber presencia de atipia celular en las lesiones preinvasivas. En las manifestaciones clínicas, por último, estos causan hematuria al fermentarse debido a la localización en la pelvis renal, pueden bloquear el flujo urinario por consecuencia, lo cual provoca hidronefrosis palpable y el dolor en el flanco.